Licenciado, unas preguntas, ya que vamos a ver un poco. Ah, Está en una llamada, ahorita entra. ¿Qué pasó con los demás? Ahora no han ingresado, solamente tenemos 5. Ya les pasé links. Dígame, Nacor, ahora sí, una disculpa, está en una llamadilla. no, era para ver si cuál de los compañeros está vendiendo Una duda. asuntos de oficinas, escritorios, sillas. Es que precisamente ahorita terminando la clase voy a algunos lugares a mirar, digo, voy a preguntar, por si acaso. Ok. ¿Se va a salir de la sesión o qué? No, terminando la clase. Ok, está bien. No, yo creo que iba a comentar algo, alguna duda que tenía o alguna sugerencia. Todo bien. O nos iba a presumir que iba a comprar ya escritorio, computadoras. Mande. O nos iba a presumir que iba a comprar escritorios, computadoras y todo eso. No, computadora no, es que voy a comprar un escritorio y una silla y por eso digo, a ver, sabe que como pues la mayoría tiene su despacho y sus oficinas y van cambiando los inmuebles por algo más. Okay. Digo, déjame preguntar a ver. Okay. Lick, ¿su oficina está en el centro? Sí, en el todavía centro, ahí por la San Luis. Casi esquina entre Colosio y Victoria, por ahí está. No tiene ahí, dice, no dice despacho jurídico, no es nomás San Luis 437, pero ahí están las oficinas. Ahí estamos. Miren, el licenciado de Hernán Saldaña optó por la, ¿cómo se llama? Se me fue. Por la idea de la licenciada Francia, mire, ya puso su foto ahí para que le creamos que aquí está mi amigo Hernán. Tengo todo el día, maestro. Bien. Ok. La editó, agarró una foto de Spectre, el de Suites, y le puso su cara. Pero está mejor la modalidad del GIF. Sí. Sería más adecuado, ¿no? Porque ahí el licenciado Hernán aparece todo completo y como que dice, bueno, no creo que esté tomando la clase ahí completo y tenga un camarógrafo ahí grabándolo, ¿no? Se le cree un poquito más a la licenciada Valle y a la licenciada Noemí, miren, y a Edmar también. Yo también voy a poner una foto mía ahí
Un GIF. Igualmente. Igualmente ese, no de sugerencias, licenciado. Bien. ¿Cómo vamos? En la hipótesis no está complicado, ¿o sí? ¿O sí? No, ya está, maestro, la pregunta. Cuando llevamos La- una redacción un poquito más pausada, te va dando la posibilidad que hayan redactado de forma más precisa, porque a veces soltar toda la información y les digo, ahora sí, redacten todo el protocolo de investigación. Luego, unos preguntan más pasado y otros preguntan más adelante y así no, así nos vamos llevando todos de la misma forma, ¿no? Bien. Receso intermedio porque pues estos recesos de salir y ingresar pues nos han permitido estirarnos. Bien. Entonces, ¿continuamos o todavía quieren un poquito más de margen? Hay que darle para salir más temprano, maestro. No, el ingeniero Gaby nos va a decir no, la salida es a la misma hora. Ok. El ingeniero Gaby está de acuerdo, maestro. Ah, muchas gracias, Elmar. Entonces sí, vámonos de una vez, ¿no? Es sábado y Sí, adelante. lo sabe. Ok, mire, vamos a entrar en un tema que puede generar un tantito de confusión, pero desde ahorita lo vamos a ver, que son las fuentes de información, ¿eh? Voy a hacer una pausa en los puntos del protocolo porque ya explicamos lo que es, ya llevamos ahora sí 2 etapas del método científico, planteamiento del problema y formulación de la hipótesis, y ya explicamos lo que es la experimentación y las conclusiones, ¿no? Después de que termine este tema de explicar, me voy a devolver a explicar los puntos del protocolo de investigación y explicar cada uno de ellos, ¿no? Pero desde ahorita, no sé si se los comenté desde la primera clase y si no se los comento ahorita, vayan buscando fuentes de información, vayan buscando libros, ¿sí? Libro que lean, información que obtengan sobre lo que les guste, sobre el párrafo o renglón o toda la página del libro que les gusten, anoten los datos de localización, ¿sí? Los datos de localización del libro. De forma preferente, anótenlos en este orden. Los pueden anotar como ustedes quieran, ¿no? Pero de orden preferente para que después no tengan que volver a reestructurar o reordenar los datos de localización, ¿no? Si los van poniendo en orden desde ahorita, cuando llegue el momento simplemente los van a trasladar y copiar, ¿no? ¿Cómo hay que organizarlos? De forma preferente, primero los apellidos del autor, sea en mayúscula o en minúscula, no afecta. Yo en este caso los puse en mayúscula para diferenciarlos, pero si los ponen en minúscula, no hay mayor problema. Separados con una coma, luego el nombre del autor, separados con un punto, y el nombre de la obra, de preferencia en cursiva el nombre de la obra para que se diferencie de lo demás. Punto, el lugar, luego la editorial. Si lleva edición, ponemos la edición y la fecha de edición. Esas fuentes de información van al final, ¿no? Pero luego vamos a ver cómo se introducen las citas dentro del cuerpo o dentro del contenido del proyecto de investigación. ¿Sale? Entonces, después, a ver, déjenme presentarlo mejor en presentación PowerPoint para poderle mover. Después entonces tenemos que si son 2 autores, no pasa nada, simplemente agregamos el segundo autor con la misma temática del primero, apellido, coma, nombre del primer autor, con en la conjunción de la I, el segundo apellido, el nombre del otro autor y continuamos con los mismos datos de localización. Si se trata de más de 2 autores, ahí vamos a agregar solamente el primer autor y vamos a agregar la locución et al, que significa y otros, porque van a encontrar obras colectivas, obras de muchos autores y para tener que plasmar los 10 o 5 autores que vienen en ese libro, agregamos el principal, el que aparezca y ponemos y otros, ¿sale? Si se trata de varios tomos, solamente vamos a poner aquí tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomos 4, sin ningún problema con los mismos datos de localización ya previstos. Si se trata de compiladores o coordinadores, no hay que ponerle el nombre de todos los autores, ¿no? Por ejemplo, a veces la Suprema Corte es la compiladora, ¿no? O su amigo Carbonell es el compilador. Hay que poner a Miguel Carbonell como compilador con la abreviación COMPS, si es compilador,
COR si es coordinador, o DIR si es director de la obra, ¿no? Que sucede mucho, por ejemplo, en los libros de Ínclito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, aparece ahí coordinadores o coordinador o director de la obra o compilador. Entonces ponemos solamente al compilador, sin tener que poner a todos los autores, porque el libro Ínclito, pues tiene por lo menos como 10 o 20 autores, ¿no? Entonces, ponemos al coordinador. Si se trata de legislación, de forma preferencial, vamos a ordenarla de forma jerárquica. Primero, ¿cuál es la suprema? La Constitución, ¿no? Luego, instrumentos internacionales, tratados, leyes generales, leyes federales, leyes estatales y reglamentos en orden descendente, ¿no? En nivel jerárquico, del ascendente hacia descendente, ¿vale? Si se trata de jurisprudencia, vamos a poner el número de la tesis con todos los demás datos de localización. Tesis fulana, tesis X con número de registro X, sustentada por el segundo tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito, publicada en la página X, tomo X del año 2 de la 10ª época. Y ponemos, o solamente el número de tesis. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan leer las fórmulas jurídicas, por ejemplo, esta que viene, la primera que dice 2 romano, punto segundo, punto C, punto J, diagonal 15. No sé si sepan leerla. ¿Qué significa esa fórmula jurídica, por ejemplo? Pues dice, tesis jurisprudencial número 15, sustentada por el segundo tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito. Entonces, esa fórmula jurídica tiene una interpretación, pero será cuestión de ver cómo se redactan, ¿no? Cuando buscan el seminario judicial de la Federación, ustedes van a encontrar siempre esa fórmula jurídica, ¿no? Para que no tengan que plasmar todos estos datos que yo les estoy comentando, se desprenden esos datos que leímos de esa fórmula jurídica, ¿va? Solamente que hay que aprender a leerla, ¿no? Primero se lee si es jurisprudencia, si hay una J, es jurisprudencia, si no lleva J, es tesis aislada, el número de la tesis, ¿sí? Si viene un número romano, el número romano significa el circuito al que pertenece, el número arábigo es el número de colegiado que está sustentando la tesis, y si hay una letra después del número arábigo, es la materia especializada del tribunal que está sustentando la tesis. Ya todo junto dicen, tesis jurisprudencial número 5, sustentada por el segundo tribunal colegiado del segundo circuito en materia civil. ¿Va? Pero no nos vamos a meter en broncas porque asumo que ustedes ya saben leer este tipo de fórmulas jurídicas. Si es en revistas, no hay ningún problema, los mismos datos. ¿Cómo vamos a ver si es revista? Si es revista, siempre va a aparecer nueva serie, año X, no es el año X, es el año 10º publicado dentro de la revista, número 28, ¿sí? O al 29 en las páginas 107 y 114 de la revista. ¿Va? Si encontramos esos datos es porque normalmente es una revista jurídica, una revista en general. Vamos ya, cuando empecemos a citar párrafos, pero eso ya es parte de la redacción propiamente del proyecto, vamos a trabajar sobre el IDEM, el IBIDEM, el CFR y el OPSID. El IDEM significa el libro anteriormente citado con el mismo autor y todos los mismos datos. El IBIDEM, agregamos coma y una página diferente. Esto lo voy a explicar ya cuando empecemos a redactar, ¿eh? Simplemente quiero culminarlo. Y el CFR significa confróntese con, y el OPSID, obra anteriormente citada. No lo voy a explicar a detalle porque eso creo que es parte de cuando ya estén redactando. Y si es necesario, pues ponemos un ejemplo. ¿Sale? Ahora sí, protocolo de investigación. Puntos del protocolo de investigación. ¿En cuál vamos? Ya tienen un 1 porque ya todos tienen el tema debidamente delimitado, ¿cierto? Ya todos tienen un 2 porque ya tienen la justificación. Aquellos que tienen el planteamiento del problema ya tienen un 3. Y aquellos que tengan la hipótesis ya tienen un 4 garantizado. Les faltan los demás. ¿Sí? Vamos a hacer pausa en el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Son aquellos conceptos, antecedentes y teorías elementales
que debo de tener claro en mi proyecto de investigación para poder avanzar y redactar. En el marco teórico, entonces lo que necesitamos es que ustedes identifiquen los conceptos fundamentales, no un glosario de términos, los conceptos fundamentales. ¿Cuáles? Inimputabilidad, individualización y prisión preventiva. Son los 3 conceptos fundamentales que yo necesito para poder avanzar. Vayan identificando las teorías. Recuerden que les habíamos comentado, ¿no? ¿Cuáles teorías tienen relación con nuestro tema? No todas. Las que lleguen directamente o impacten nuestra investigación. Y los antecedentes, no todos los antecedentes, son los antecedentes fundamentales. ¿Cuánto de marco teórico necesitamos? Por lo menos 3 páginas de redacción o 3 fojas, de 3 a 5, más o menos. Con 3 me doy, ¿sí? 3 páginas de redacción del marco teórico. Es la parte a lo mejor más compleja o más tediosa, si quieren verlo de esa manera. Pero ustedes busquen información, copien y peguen. Se tienen que advertir tácitamente una y otra, pueden separarlo, conceptos fundamentales, teorías y antecedentes, o antecedentes primero, luego conceptos y luego teorías, o primero antecedentes, luego teorías y luego conceptos. ¿Sí? Que quede claro. 3 páginas de redacción en esa parte. No alcanzamos a redactarlas el día de hoy, pero para que lo vayan teniendo en cuenta. Si van avanzando, pues mejor aún. Y Maestro, ¿es concepto, teoría y qué más? son antecedentes, teorías y conceptos. No ocupamos 1000 antecedentes, tenemos 2, 3 antecedentes, ¿sí? Los más básicos. ¿Por qué no vamos a abundar ahorita? Porque va a haber un momento ya en la redacción donde ustedes sí se pueden desplayar y redactar 5 o 10 hojas de puros antecedentes. Ahí sí, no hay ningún problema. Teorías, las principales teorías o sus principales autores, pues. Conceptos, 3 conceptos me doy por bien servido. En los conceptos, insisto, no es un diccionario que me digan, justificación, acción y efecto de justificar. No, un concepto de algún autor o construido por ustedes que lleve 4 o 5 rengloncitos, ¿no? Si son 3, pues ya prácticamente en 3 conceptos ya tendrían una página, fíjense. Más o menos, ¿sí? Pueden poner 2 o 3 conceptos de la misma palabra que estamos definiendo y también con los otros 2 y entonces ya tenían una cuartilla y media más o menos. No se desplayen, no me argumenten, no me contraargumenten, no me digan si están de acuerdo, si no están de acuerdo, no, conceptos en concreto, ¿sí? Aprovechen los conectores lógicos de redacción para que la lectura se vea fluida. Y ahora sí, los objetivos. Es así, vamos a trabajar en la redacción. Fíjense, ya sin querer queriendo ya tienen un 6, todavía no es calificación aprobatoria, pero ya sin querer queriendo ya tendrían un 6. Entonces, en el sexto vamos a trabajar sobre los objetivos. Perdón. Los objetivos. Son 2 tipos de objetivos, generales y específicos. Los objetivos es, yo voy a tener que identificar hacia dónde quiero llegar con mi proyecto de investigación. Tengo que tener claro yo un objetivo general o un objetivo sumamente principal, es decir, qué es lo principal que yo quiero hacer o qué es lo principal hacia dónde quiero llegar yo con mi investigación. Hagan de cuenta que se van ustedes a imaginar, mira, yo quiero llegar a tal lugar con mi investigación. Y en los objetivos específicos, bueno, podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 objetivos específicos. Después del principal, los que yo quiero. Por ejemplo, en mi caso, otra vez, acción de nulidad de juicio concluido. Primer objetivo o mi principal objetivo general, establecer un concepto uniforme de la acción de nulidad de juicio concluido. Es lo primero que yo quiero encontrar. ¿Sale? Ese es mi principal objetivo o mi objetivo general. Mis objetivos específicos. Identificar los supuestos de procedencia de la acción de nulidad de juicio concluido. Segundo, ¿sí? Establecer las reglas jurídicas o normas jurídicas aplicables a la acción de nulidad de juicio concluido. Tercero, precisar como procedencia resoluciones contradictorias dentro de dicha acción. Cuarto,
Identificar sujetos intervinientes en la relación jurídica procesal de dicha acción. 5. ¿Va? Y luego, el proceso, destacar en qué consiste el proceso fraudulento como supuesto de procedencia en la acción. Y así puedo definir 5 o 10 objetivos. ¿Por qué son importantes? Porque si tenemos claro desde ahorita cuál es el objetivo general y cuáles son mis objetivos específicos, créanme que les va a dar pauta a plantear temas y subtemas más fácil. Si desde ahorita ustedes ya saben más o menos a dónde quieren llegar, va a ser muy fácil establecer los temas. Por ejemplo, en el caso del licenciado Rogero, establecer en qué consiste la inimputabilidad en las personas. Punto. Ese es el principal que necesita Rogero. Los demás, saber en qué consisten las medidas cautelares. ¿Qué es el principio de presunción de inocencia? ¿Cómo los vamos a redactar? Todos de forma, utilizando el verbo en infinitivo, es decir, sin conjugar. Identificar, precisar, destacar, aclarar, corroborar, ¿sí? Rectificar. Siempre la se identificará, perdón, en qué consiste la acción de un juicio concluido, siempre. Insisto, ahorita me preguntaban por mensaje que si hay que utilizar el yo o en primera persona. Le dije, no, de preferencia en tercera persona. Cuando lean ustedes las reglas de Univer, se van a dar cuenta que Univer dice que el ensayo se redacta en primera persona. En lo personal no estoy de acuerdo, ¿sí? Porque creo que le quita seriedad. Porque básicamente el ensayo se sustentaría en lo que ustedes creen. No, vamos a redactarlo en tercera persona como que si ya hemos realizado una investigación completamente científica y solamente estamos vaciando lo que encontramos. ¿Sale, vale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Queda claro en cuanto a los objetivos? Sí, sí, queda claro, maestro. Ok, entonces tenemos planteamiento del problema, pregunta, hipótesis y ahora vamos con la redacción de los objetivos. Ahora sí, ¿dudas hasta aquí? ¿No hay ninguna? ¿De nueva cuenta? ¿No? Vamos a dar entonces 20 minutos y yo creo que con eso cerramos para que terminen de redactar lo que es la formulación de la hipótesis, aquellos que no lo han terminado, y por lo menos que redacten el objetivo general. ¿Sí? Si tienen ya los objetivos específicos, los redactamos y prácticamente terminaríamos la sesión del día de hoy. 20 minutos entonces y avanzamos. Ya en la siguiente clase explicamos los demás puntos del protocolo de investigación. Si alguien en la siguiente clase ya lo termina, pues prácticamente conmigo ya aprobó la materia con 8 o con 10. Y ya la siguiente sesión, la última, sería la quinta, ya solamente me enfocaríamos a revisar. ¿Va? Entonces, otros 20 minutitos para la redacción de Sí, los maestro. objetivos. Ajá. En cuanto a la hipótesis, o sea, la hipótesis es una pregunta que uno se hace provisionalmente. No, decíamos y que... Ajá. la respuesta. Perdón. La pregunta va en el planteamiento del problema, ¿no? Después de que lo redacten ustedes, o lo describan, finalizan con una pregunta, decíamos. Sí. ¿Sí? La hipótesis es la respuesta a esa pregunta, de forma provisional o tentativa. ¿Por qué es provisional y tentativa? Ustedes no pueden decir que ahorita es inconstitucional el artículo, o afirmarme categóricamente que es inconstitucional. Ustedes presumen o se imaginan que es inconstitucional por lo poco o mucho que han leído. Como por ejemplo, maestro, le puedo exponer la mía. Sí, claro que Así sí. que La como pregunta y ya la hice, leímos. sino para mudarla. ¿Será inconstitucional que la prisión preventiva sea una medida cautelar exclusiva del Ministerio Público? Ok, creo que sería... Ya. Sí. A ver, bueno, ¿terminamos? Y ahí la hipótesis... Sí, ahí la hipótesis, sí, porque vulnera derechos humanos y principios fundamentales constitucionales y convencionales, entre ellos la igualdad y la igualdad entre las partes y el debido proceso.
Ok, la respuesta me gusta, solamente que la pregunta creo que podríamos reformularla. No sé si alguna sugerencia por parte de sus demás compañeros. ¿Me la repito otra vez? ¿Será causa de inconstitucionalidad que la prisión preventiva sea medida cautelar exclusiva del Ministerio Público? No la medida cautelar, será la solicitud, ¿no? Como tal. ¿Sí? A la solicitud de medida. Es inconstitucional la solicitud de la prisión preventiva por parte del Ministerio Público. Cerramos. Y ahora sí la respuesta, sí es inconstitucional porque vulnera derechos y principios en la Constitución y en las convenciones, como, por ejemplo, estos. El de igualdad entre las partes. Entonces hay que reestructurar un poquito la pregunta para que quede un poquito más clara, nada más. Pero sí, la respuesta yo creo que está perfecta. Provisional. Gracias. ¿Sí? Entonces, más o menos. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? Señor Carlos, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Entonces, ahora sí, avanzamos. Todo bien, maestro, gracias. Excelente. Avanzamos con los objetivos y ya prácticamente después de 15 minutos ya daremos por terminado el día de hoy. ¿Va? Licenciado, yo estaba tratando de cuadrar algún texto. Nos planteó que realizáramos nuestra pregunta de investigación. En mi caso, redacté la siguiente. ¿Cómo se logrará la declaratoria de inimputabilidad dentro del procedimiento único existente en el Código Nacional de Procedimientos Penales en nuestro sistema penal mexicano? Esa es mi pregunta, ¿sí? Mi hipótesis. Partiremos desde la realización de las peticiones, ya sea por parte del Ministerio Público o de la Defensa, con las cuales el órgano jurisdiccional tenga condiciones de realizar el ordenamiento de los ajustes razonables en la etapa procesal en la que se encuentre, ya sea control de detención, formulación de imputación, auto de vinculación a proceso e incluso audiencia intermedia. Todo ello debiéndose considerar los métodos o fórmulas biológico, psicológico o mixto y con el apoyo imperante de los peritajes específicos y adecuados que permitan la emisión y trámite de la declaración por parte del órgano jurisdiccional. Okay, la pregunta me parece correcta. La hipótesis me parece un tanto larga porque me está introduciendo la forma de solicitud y la metodología. ¿Me la lee otra vez, por favor? ¿La hipótesis nada más? La pregunta también. La pregunta. ¿Cómo se logra la declaratoria de inimputabilidad dentro del procedimiento único existente en el Código Nacional de Procedimientos Penales de nuestro sistema mexicano? Okay. ¿Cómo se logra? ¿No sería más correcto cuál es el procedimiento, cuál es la forma? ¿O así cómo se logra? Es que hay una dinámica desde la petición, o sea, lo que le redacto yo en la hipótesis es el caminito hasta lograrlo. Ok. Vamos a hacer una cosa. Entonces, como está un poquito larga, hágame como un resumen de esa hipótesis. Que quede un poquito más cortita nada más. Porque ya lo entendí. Si lo resume, no sé, y con eso está bien. No para que no quede tan larga, nada más. Está bien. ¿Vale? Me acaba de avisar que nos quedan 10 minutos de esta reunión, ¿ok? La vamos a dejar que se queme el tiempo. Sí, está bien. Adelante. Vale. Ok, gracias. Ajá. Lo que es la formulación de la hipótesis. El delito de secuestro, como se plantea, es 4 supuestos del artículo 9 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentarias de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Es lo correcto? Una vez analizados los 4 incisos de la A a la D, existe una laguna en el inciso C, toda vez que no se encuentra bien planteado. Hipótesis. De esa laguna que existe en el inciso C, pudiese existir que el delincuente pueda obtener su libertad por no reunirse ese requisito del tipo, pues dicha fracción señala causar daño o perjuicio a la persona privada de libertad o a terceros, proponiendo que se agregue a causar daño o perjuicio físico o psicológico a la persona privada de la libertad. Ok.
Sí, creo que es un poquito extenso. La pregunta no es necesario poner que es reglamentaria el artículo 73 de la Constitución. Se sobreentiende, suprimimos esa parte, ¿sí? Para que no quede tan extensa la pregunta y sea un poquito más concreto. Ajá. En la parte de la propuesta, en la hipótesis no va como tal que se reforme o no que se reforme. Yo me atrevería a indicar en el caso de usted que la propuesta tendría que ser después o dentro de las conclusiones, por ejemplo. En el caso de usted, no sé si advertí dos preguntas en la misma, que si era correcta la redacción y si un sujeto podría quedar en libertad por no reunir ese elemento normativo. ¿Así lo entendí? Sí. Son dos preguntas, entonces. Pues, más que nada, una, de que queda muy una laguna a como está planteado, a como está actualmente en el inciso C del artículo 9. Daño o perjuicio a la persona privada de libertad, pero ¿de qué daño se habla? Físico, psicológico, patrimonial, moral, etcétera. La cambio, la pregunta es, ¿qué debe de entenderse por la expresión daños y perjuicios en el artículo X de la ley que usted me comenta? ¿Sí? Y usted me dice, se debe de entender que daños y perjuicios son emocionales y físicos causados a la persona o al sujeto pasivo por la comisión de ese delito. ¿Cómo ve? Claro, a reserva que usted me diga, no, maestro, creo que nos vimos un poquito. O vamos a hacer una cosa, mándemelo a mi correo o mándemelo para tenerlo un poquito más claro y ya vemos cómo reestructuramos. Ahorita, si quiere, no, antes de que se cierre sesión, nomás mándemelo ahorita para yo tenerlo visualmente y pueda resultar un poquito más fácil checarlo, ¿sale? Maestro, Ajá. una pregunta. Bueno, de lo que se ha analizado sobre los posibles títulos y organización del tema y organización, no sé si como título pudiera poner análisis de la queja administrativa número X ante el Consejo de la Judicatura Federal. La justificación de las razones por qué se tiene que hacer un análisis de cómo funciona el Consejo de la Judicatura ante las quejas administrativas. En el planteamiento del problema, ¿qué tendría que poner? La resolución que motivó la queja, la queja en sí y el resultado o resolución del Consejo de la Judicatura. En cuanto a marco teórico, sería analizar los preceptos constitucionales y administrativos que rigen las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial, las teorías acerca de responsabilidades, los conceptos. En la hipótesis podría ser ineficacia del Consejo de la Judicatura Federal en el juicio de responsabilidad número tal, y luego ya se desarrollarían en objetivos específicos y luego contenidos de la tesis. No sé si estaría bien, porque no sé cómo poderlo plantear, porque forzosamente tenemos que partir de una resolución de la queja en sí y de cómo están resolviendo. Ok. Creo que va relativamente bien, sin ningún problema. No nos vamos a meter todavía contenido de la tesis, todavía no llegamos a esa parte, pero, por ejemplo, usted podría plantear cómo dentro de su tema, creo que ya lo definió de forma adecuada, la justificación también. En el planteamiento del problema, usted lo que va a verificar es exactamente en qué consistió ese asunto, cómo se desarrolló y en qué concluyó, es decir, qué resolvieron. El problema va a identificar lo que usted considera si estuvo bien o mal la forma en que resolvieron. ¿Sí? Ese es el planteamiento del problema. Usted va a decir, no, es que vulneraron X principios porque no tomaron en cuenta esas pruebas. Ah, ok, no lo hicieron bien. Su pregunta pudiera ser, ¿de qué forma resolvió o cuáles fueron las consecuencias al resolver de la forma en que lo hizo el Consejo de la Judicatura? Y ya su hipótesis es ineficaz porque no tomó en cuenta dichas directrices. ¿Sí?
Y ya usted me precisa cuál o cuáles directrices no toma en cuenta o por qué considera que es ineficaz ese procedimiento. Y hasta ahí vamos, en la hipótesis. Dentro de sus objetivos, yo tendría que decirle en qué consisten las responsabilidades administrativas. ¿Qué es el consejo? En qué consiste, por ejemplo, la queja que se suscitó, ¿sí? ¿Cuáles son los supuestos de procedencia? ¿Y qué sanciones debieron implementar dentro de los objetivos, por ejemplo? Al menos esos, a reserva de que salgan más. Pero eso lo va usted a determinar, como usted conoce el caso en concreto, usted lo va a determinar porque usted tiene a la mano toda esa información. Igual, si obviamente respetando los datos personales, si tiene condiciones de proporcionármelo para leerlo y darle una ley, a lo mejor pudiéramos hacerlo. Pero si no, usted es el que tiene la información. Usted tiene que saber exactamente. ¿Vale, vale? Bien, bien. Voy a checar toda la información, los escritos de queja y todo para que pueda bueno, checarlo y orientarme más o menos cómo plantearlo, porque sí tengo dudas de cómo plantear un caso específico, porque pues sí hubo muchísimas violaciones, pero ya nomás para acotarlo únicamente en cuanto a las responsabilidades administrativas. Ok, igual me hace como un tipo de resumen o síntesis de lo que pasó y a lo mejor ya también para darme yo una idea, ¿sale? Ok. Perfecto. Gracias. El licenciado Luis, entonces me manda su avance para checarlo. Se lo envié por WhatsApp. Ah, ok, ahorita lo checamos. Ah, sí, ya lo tengo aquí. Maestro, ¿No? ¿cuántas cuartillas son o qué tanto de los objetivos generales y los específicos? Ah, pueden ser en media cuartilla o menos, ¿no? Separados de forma preferente, póngale objetivo general, objetivos específicos, inciso A, inciso B, inciso C, inciso C. Ok, perfecto. O 4, dependiendo. Sugerencia, pongan por lo menos 3 objetivos específicos. ¿Sí? Aunque estoy checando lo de ustedes, licenciado Luis. Gracias. Ya nos va a sacar, licenciado. Usted me avisa por WhatsApp, ¿quieres que le mande el otro link? No, de una vez, Rogero, de una vez. Ok, entonces la voy a terminar. Vamos a terminar así. Bueno.